Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos también a nuestra quinta sesión de Fundamentos del Trabajo Social. El día de hoy, o el objetivo del día de hoy de la sesión, es conocer la cronología e historia del trabajo social mexicano. Si bien ya abordamos lo que es la cronología del trabajo social en general, vamos a conocer un poco acerca de el trabajo social mexicano. ¿Sale? Están entrando más participantes. Muy bien. El objetivo, conocer la cronología e historia del trabajo social mexicano. Vamos a iniciar. El trabajo social mexicano. El trabajo social mexicano, fíjense que es un proceso dialéctico en cuanto a su sistema político, puesto que abarca lo que es la educación y el fundamento social, que viene siendo o iniciando el trabajo social mexicano en la etapa de modernización del Estado en el México post-revolucionario. Cuando hablamos del Estado o hacemos mención del Estado, estamos haciendo referencia al gobierno que está en ese momento, ¿sí? Y el gobierno que estaba en ese momento es de Lázaro Cárdenas. Por favor, puedan anotarlo. Trabajo social mexicano inicia en la etapa modernización del Estado en el México post-revolucionario con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y o hasta llegar al México neoliberal contemporáneo. Bueno, para esto, el quehacer del trabajo social, como podemos conocer su esencia, está vinculada a la naturaleza política, que es de prestar servicios que desde políticas públicas se otorgan a los grupos sociales. Y por ende, el proyecto de trabajo social es personal. Su filosofía y formación técnica, incluso la identidad de aquellas personas que iniciaron a ejercer la profesión, no era precisamente como profesionistas, sino que los trabajadores sociales en México empiezan a surgir las funciones en 1920, están anotando. Por primera vez, dice, se menciona en los documentos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que hoy se le conoce como la Secretaría de Salud. En esta Secretaría de Salubridad y Asistencia, el personal que cubría funciones de investigación de la problemática social y distribución técnica de la ayuda serían conocidas como comisionadas o inspectoras. Estas personas, fíjense que cubrieron funciones de investigación de lo que fue de lo que eran problemáticas sociales y bueno, inspeccionaban lo que era la distribución de la ayuda desde el Estado. Cuando hablamos de distribución de ayuda desde el Estado, ¿a qué nos estaremos refiriendo? A ver, denme un ejemplo.
pues que Bueno, participa, perdón, ajá, no, sí, diga, diga. pues que participaba pues ya el Estado como tal, ¿no? Recibiendo los apoyos directos del mismo. Efectivamente, participaba lo que hoy como, conocemos como visitas domiciliarias, las hacían personas en ese personal, perdón, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, conocidas específicamente como inspectoras, que sus funciones eran de investigar cuál era la problemática para abordar cómo iban a distribuir la ayuda a las personas que más lo necesitaban en ese tiempo. Ay, permítanme. Bueno, estas comisionadas, fíjense que eran inspectoras para investigar aspectos educativos y de alimentación. Específicamente inicia en este año, en 1920, con aspectos de educativos y de alimentación con niños que estaban alojados en hospicios o se le mencionaba en esos tiempos como casa de cuna. ¿Sí? Todo, bueno, estas fechas que yo les menciono de que trabajo social o la profesión surge en México como una necesidad de consolidar un marco institucional que restituyera las demandas revolucionarias. Y la autora principal es Aída Valero, que en 1944 ella expone este fundamento del trabajo social mexicano, cronológicamente, ¿sí? Pueden anotarlo por Aída Valero, 1994. Pasamos al segundo punto. ¿Están de acuerdo? Posteriormente, en 1923, surge lo que son las misiones culturales, que es organizada por la Secretaría de Educación Pública. En este año está a cargo de José Vasconcelos. En misiones culturales se integraron equipos de expertos con maestros normalistas que habían tomado cursos de trabajo social en Estados Unidos. No sé si algo les recuerda este año, más o menos a alguna precursora por ahí, 1923, ¿no? Bueno, Mary Helen Richmond estuvo presente en esa capacitación que recibieron las mujeres mexicanas o las maestras normalistas mexicanas. Ellas recibieron esa capacitación en Estados Unidos y ahí estuvo Mary Helen Richmond. Ella fue parte de la instrucción que recibieron nuestras maestras mexicanas, fíjense, en las misiones culturales, en la creación de misiones culturales. Fíjense cómo está entrelazado lo que es el trabajo social de México con los principales precursores, ¿no? De alguna manera se hicieron partícipes. Pues bueno, en la creación de estas misiones culturales, las, este, las maestras fueron capacitadas en Estados Unidos. ¿Pueden anotarlo, por favor? De que Mary Her Richard fue alumna, ¿no? Tomó esas misiones culturales. No, ella fue, digamos que como la instructora o mentora
de aquellas mexicanas, maestras mexicanas normalistas, que fueron a Estados Unidos a tomar esa capacitación a una escuela donde Mary Helen Richmond estaba presente. Mexicanas de aquí, digamos, los maestros de Liège, pues, se fueron a Estados Unidos a ser capacitadas y ahí nos encontramos a Mary Helen Richmond. Y a partir de allí surge lo que es la idea de las misiones culturales. ¿Ustedes conocen lo que son las misiones culturales? Es un programa educativo que se encarga específicamente de estar en aquellas comunidades donde las personas no pueden asistir a la escuela normalmente o digamos a una escuela de tiempo completo. Entonces, las misiones culturales se adaptan a los tiempos y necesidades de los alumnos, campesinos, obreros, pero que poseen también distintos conocimientos culturales, por ejemplo, lenguas o usos y costumbres. No sé si usted cuando va de visita de campo en las distintas regiones a lo mejor o localidades puede identificar que hay distintas formas de pensar, distintas tradiciones e incluso de formas de hablar. Entonces, las misiones culturales se encarga de la parte de la Secretaría de Educación Pública de capacitar o sacar adelante a aquellas personas, por ejemplo, que no han terminado su bachillerato, que no han terminado su secundaria, pero fortaleciendo lo que son sus conocimientos regionales, ¿sí? Sus tradiciones, no dejando de lado porque difícilmente estas personas salen de esas comunidades, ¿sí? Entonces, se les enseña con lo que tienen alrededor. Y entonces, estas misiones culturales van alumnos de todas las edades, ¿sí? Y no es un programa educativo, por ejemplo, como el de ustedes, que es formal, que tiene que asistir, que tiene un horario, y ellos no. Ahí depende mucho del esfuerzo del alumno. El maestro ahí está, pero sí se dificulta mucho como maestro darle un seguimiento a un alumno, porque a veces asisten y otras veces no. Entonces, en ese tiempo fueron capacitadas maestras normalistas precisamente para atender a las personas que en ese momento, pues imagínense, 1923, apenas si los hombres tenían, los obreros, perdón, tenían acceso a lo que es la educación. Ahora, siendo atendidos por mujeres, pues sí fue un poco más complicado. Para esto se integraron estas maestras normalistas como expertas, tomando cursos de trabajo social para impartirla en las misiones culturales. Posteriormente, en 1929, se crea lo que es el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que es el INPI. Aquí se van a designaron, perdón, a 10 inspectoras de la beneficencia pública, imagínense, en este tiempo. Ellas investigaban a aquellos que pedían ayuda y fíjense, aplicaban la técnica de visita domiciliaria. Hacían visitas en sus domicilios y ellas, concluyendo a través de su informe social, iban a determinar si se les daba o no lo que era la asistencia o, bueno, la ayuda. Ya les voy a preguntar, anoten aquí. 1929, creación del INPI y se designaron inspectoras de la beneficencia pública para que investigaran a aquellas personas que pedían la ayuda. Hagan de cuenta, yo voy por ejemplo, a la oficina de Paco a solicitarle un servicio de salud
de descacharrización, por ejemplo, que me den abate. Entonces, ahí Paco tiene unas personas designadas que vayan a inspeccionar a las casas de los que van a solicitar ayuda. Y dice Paco, bueno, si usted quiere que yo le dé abate, voy a mandarle una inspectora para que determine si usted lo necesita o no. Así básicamente era. Entonces, este grupo de inspectoras se le denominaba como inspectoras de la beneficencia pública. ¿Por qué beneficencia pública? Pues porque otorgaban ayuda a las personas que supuestamente más lo necesitaban. ¿Sí me van comprendiendo? ¿Hasta dónde se quedaron? Los escucho. ¿Vamos bien? Sí, maestra, estamos apuntando esto, pues. Ah, muy bien, de acuerdo. Sí, maestra, vamos bien. Perdón. Bueno, entonces, a partir de las visitas de estas inspectoras de la beneficencia pública y lo que ellas observaban, iban a determinar, fíjense, cómo interesante, en 1929 se aplicaba de manera técnica lo que es la profesión, las técnicas de la profesión de trabajo social, las técnicas pues de nosotros. ¿Qué conocen ustedes por técnicas de investigación? Les pregunto. Es el cuestionario, maestra. ¿Cuáles? Tienenme algunos, pues. Estudios socioeconómicos. ¿Cómo, perdón? Estudios socioeconómicos. Estudio económico. Eso puede ser una técnica que se aplica con una encuesta. Las técnicas son aquellas que vamos a utilizar para un fin. Por ejemplo, ¿alguien ahí La tiene? encuesta, maestra, la encuesta también, ¿no? Entra ahí también de las técnicas. Sí, la encuesta es parte como de una técnica donde la herramienta es el formulario de preguntas, ¿sí? Y una técnica muy importante que utilizaban las inspectoras en 1929 es la visita domiciliaria, que hasta el día de hoy seguimos utilizando. A partir de lo que ellas observaban en la visita domiciliaria, fíjense qué tan importante es la observación, determinaban ellas si las personas que pedían ayuda eran aptas o no para la asistencia o el asistencialismo, como se le llamaba antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no era profesional. Para ver si realmente debían ser acreedores de esa ayuda que el Estado, pues, otorgaba u otorga en estos tiempos. Muy bien. Para 1932 ya no son inspectoras de la beneficencia pública, sino que se extiende el nombramiento a investigadoras sociales. ¿Qué tal? Pero lo curioso es que eran puras mujeres. Eso es lo curioso. Hasta que vi a Toño. Me acordé. Entonces, estas investigadoras sociales eran inspectoras que trabajaban en la beneficencia pública perteneciente al Estado. Lo que hoy conocemos como DIF. ¿Sí? O sea, las instituciones gubernamentales o del Estado han ido transformándose o cambiando a través de los años y a través de los sexenios, dependiendo mucho de las políticas y corrientes
políticas más bien, de los mandatarios, en este caso de los presidentes, de los políticos, ¿cómo se les llama? Los diputados, los senadores. Entonces, depende mucho de ellos la transformación de misión, visión, etcétera, de las distintas instituciones gubernamentales. Bueno, por último, para 1933, surge en la Ciudad de México la primera escuela llamada Escuela de Enseñanza Doméstica y Trabajo Social, que esta estaba adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Básicamente era una carrera que duraba 3 años y su objetivo era de formar personal que interviniera en los problemas de pobreza y de enfermedad, así como en la búsqueda del buen funcionamiento social. Entonces, aquí en 1993 es el fundamento de la profesión, perdón, de la escuela de la profesión de trabajo social en México, 1933, por favor. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al próximo año. ¿Le puede dar lectura, por favor, Toño? Sí, maestra. 1934. Periodo postrevolucionario impulsado la educación indígena y campesina. Muy bien. En 1934 estaba el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Entonces, él estaba muy interesado en impulsar la educación, especialmente la educación indígena y la educación campesina, y lo que era el reparto agrario y el apoyo a los trabajadores. En este tiempo, esta política pública se incluyó de verdad lo que es el apoyo a los grupos vulnerables, aquí dirigida al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Entonces, en este tiempo, en 1934, se creó un departamento de terapia social. Pueden anotarlo. En 1934 se creó un departamento de terapia social. Esta tenía 5 comisiones, que es la de asistencia infantil, asistencia educativa, asistencia médica, asistencia jurídica y asistencia al anciano. Entonces, aparte de eso, se componía de 3 secciones, que era de cooperación particular, trabajo social y divulgación. Entonces, en este año, en 1934, durante este periodo postrevolucionario, se menciona por primera vez en nuestro país de México a los trabajadores sociales como un personal necesario dentro de una institución de bienestar social. Y nos definen en este año, aquí en México, nos definen como, anoten, especialistas encargadas de estar en contacto con la realidad.
¿Ya? ¿Notaron? Muy bien. Entonces, en este año se plantea en 1934 la necesidad de que exista un personal especializado. Entonces, es aquí donde se procede la profesionalización del trabajo social. Aquí, en 1934, se exige un profesional del área que esté en contacto con la realidad. ¿Y quién más? Pues bueno, trabajo social. Para esto, en 1937, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy conocida como Facultad de Derecho de la UNAM, se imparte un curso a personal que ejercía funciones de trabajo social en el área de vigilancia del tribunal para menores. Como resultado de esta capacitación, en 1940 se crea lo que es la carrera de técnica de trabajo social en la misma escuela, en esta escuela. Entonces, este sería el primer antecedente directo de lo que es la Escuela Nacional de Trabajo Social dentro de esta institución, independientemente de lo que era la facultad o de lo que es la Facultad de Derecho que existió primero. Posteriormente, en 1967, la primera licenciatura en México es creada o abierta en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es decir, no crean que primero existió la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Primero fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien abrió, fue la primera escuela en abrir la licenciatura en Trabajo Social en México. Además, esta escuela, aparte de que abrió la licenciatura en México, también abrió la primera maestría en Trabajo Social. Aquí surgió el primer programa de maestría en 1975 en esta escuela, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, la licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que hoy conocemos, la ENS UNAM, en 1973. ¿Sí? Fíjense, es curioso y me gustaría comentarles que hasta el año 2001 había o existía solamente 28 escuelas de trabajo social a nivel universitario, es decir, licenciaturas. Solamente 5 programas de maestría y un solo programa de doctorado. ¿Sí? Bueno, para concluir con esto, se concluye que con todas las bueno, escucha un ruido por ahí. Ya, era de consta. Bueno, con esto se concluye que, bueno, todas las entidades de la República Mexicana. Constantina, le encargo por favor. Gracias, ya la pagué. Bueno, se le abre, consta su audio. Bueno, con esto podemos concluir que desde hace muchos años
En lo que es la República Mexicana, trabajo social tiene presencia, no directamente como profesión, sino con actividades o roles que son pertenecientes a lo que hoy conocemos como la profesión de trabajo social, que poco a poco se ha ido desarrollando y profesionalizando. Digo poco a poco porque se inició en 1923, bueno, 1920, perdón, y es entonces hasta 1940 que se crea la carrera técnica, pero en 1967 se crea la primera licenciatura en trabajo social en Nuevo León. Muy bien. Bueno, es lo que les quería mencionar también por último, que el trabajo social mexicano tiene sus orígenes en lo que es la práctica o lo que es el empirismo. ¿Quién quiere decirme qué es el empirismo? El empirismo. Maestra, esta teoría está encaminada a la experiencia, y traducida a la práctica, a la experiencia, que no tiene, sí. Muy bien. Es importante entonces que nosotros podamos anotar ahí, por favor, que el trabajo social mexicano tiene sus orígenes desde lo empírico, desde la práctica que se empezó a iniciar desde hace varios años. ¿Sí? Pero surge en las necesidades institucionales que se creara una persona, una figura profesional que atendiera a las personas vulnerables, que aquel profesional estuviera en contacto directo con las personas, ¿sí? Por ejemplo, un abogado no es lo mismo, no atiende, no va, no te visita a tu hogar a hacer un diagnóstico, a ver si es cierto lo que estás diciendo en el juzgado o algo así. No, ¿quién lo hace? Trabajo social. ¿Quién lo dictamina? Trabajo social. En conjunto con, por ejemplo, en un juzgado, pues ya trabaja con un abogado. Pero ¿quién realiza el contacto directo? Trabajo social. Entonces, de ahí surge la necesidad que en una institución existiera un profesional que atendiera las necesidades y las demandas de manera directa. ¿Sí? Posteriormente, estas determinaron la formación, de los profesionales. Entonces, el trabajo social profesional viene apareciendo desde que se inicia a capacitar a las personas o al personal como más bien en el ámbito de la asistencia social. Cuando en 1937 la Secretaría de Asistencia Pública solicitó formalmente lo que fuera la inclusión de la categoría de los trabajadores sociales. A ver, ¿quién le está rayando ahí? Pues bueno, me gustaría conocer su opinión, por favor. ¿Qué es trabajo social en México? ¿Cómo se creó trabajo social en México? 2, 3 participaciones y finalizamos. ¿Nadie? Vamos a dar un repaso nada más. El trabajo social mexicano, su fundamento se encuentra en la etapa de modernización, en la etapa de post-revolucionaria.
Entonces, como les mencionaba hace un rato, la profesión surge como una necesidad de consolidar un marco institucional que restituyera las demandas revolucionarias, es decir, que existiera un profesional en las instituciones que atiendan las necesidades de las personas, de la población, pero de manera directa, aplicando distintas técnicas de investigación, como lo es la visita domiciliaria, aplicar por ejemplo, una herramienta que es el informe social, una técnica pues, pero necesita su herramienta donde va a anotar su diario de campo, de lo que está observando, ¿sí? Entonces, para 1920 es donde se menciona que por primera vez en documentos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que hoy como conocemos como Secretaría de Salud, cubre funciones de investigación de las problemáticas sociales. No había un profesional a cargo, es decir, solamente eran personas que estaban trabajando en esta institución, que es la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como si nosotros fuéramos empleados, ¿no? Nada más. Y se nos capacita para ser investigadores, nada más, de problemáticas sociales, ¿sí? Para 1923, en misiones culturales, ¿qué se hicieron? ¿Qué hicieron? Ahí, maestra, surge la capacitación de normalistas que las Maestras, mandan a Estados Unidos y una de las capacitadoras es la Escritora. precursora de trabajo Correcto. social, Mary Helen Rimond. ¿sí? ¿Y qué se creó? Más bien, ¿qué crearon al recibir estas capacitaciones las maestras normalistas? ¿Qué crearon o cómo? A partir de que las maestras normalistas se fueron a Estados Unidos a ser capacitadas, se creó un programa en la Secretaría de Educación Pública que se llama Misiones Culturales. ¿Está anotado? Ah, ok. Ujú. Ujú. Sí, Y estas misiones culturales tienen hasta el día de hoy, fíjense, de 1923 hasta el día de hoy, 2020, tienen el objetivo de promover la educación en aquellas personas que se dedican al campo, a la mano de obra, más bien, que son obreros. ¿Sale? sí. Muy bien. Una última participación. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces aquí vamos a... Maestra, yo quería ver si es una participación, pues yo creo que se crea el trabajo social aquí en México porque pues como usted lo acaba de decir, tenía que haber una figura que se encargara de ver las desigualdades, las diferencias sociales, el tipo ¿cómo se llama?, de vida de cada persona, ¿no? Y pues era para ayudar a las personas que menos tenían. Aquí se enfocaban en eso, a lo que usted platica, a lo que vimos. Y creo que a partir de que crearon la primera escuela que fue en Monterrey, Nuevo León, yo creo que ha venido, yo creo que mucha gente pensó que esta carrera no iba a ser de un impacto muy grande, que hasta ahorita en días hemos dado cuenta que sí, ¿no? Que ya un trabajador social es una figura base en el área donde nos paremos, llámese salud, educación, de derecho, pues ¿cómo se llama? De humanísticas. Y pues creo que sí, eso es lo que ha venido ahorita a cambiar, ¿no? Que sí necesitaba eso, pues una figura capaz, preparada, más que nada preparada, porque pues en estos tiempos
creo que debemos de estar más preparados que nunca como trabajadores sociales, porque vamos a vivir muchas cosas que tenemos que apoyar a la gente y más que nada con este cambio de vida que vamos a tener a partir de no sé cuándo, pero va a ser un cambio muy, muy diferente y sí tenemos que estar muy, muy, muy preparados como trabajadores sociales. Muy bien, gracias Francisco. Referente a lo que usted menciona, las necesidades vienen en transformación. No es la misma necesidad incluso que surgió hace un par de meses, ¿sí? Las necesidades sociales ya son diferentes. Entonces, debemos de estar capacitándonos constantemente, pero que nos una siempre lo que es la profesión de estar en contacto con aquellos que tienen la necesidad, pero desde una postura profesional, no de conmiseración o de tenerle pues tristeza o lástima que esta persona esté así, quiero ayudarla, no, desde una postura profesional. Entonces, trabajo social mexicano surge desde la necesidad institucional de que una persona específica, un profesional, esté a cargo de atender a aquellas personas de manera directa que están solicitando una ayuda, para conocer si de verdad necesitan esa ayuda o para conocer qué tipo de ayuda necesitan, ¿sí? Pero de manera profesional. Precisamente por eso los trabajadores sociales tenemos herramientas, tenemos técnicas, tenemos métodos para abordar a un sujeto, a un usuario, a un grupo de personas e incluso a una comunidad entera. Nosotros también tenemos modelos de intervención. Según la necesidad, va a ser, digamos, la fórmula o el recetario, ¿no? O los pasos a seguir para atender de manera sistematizada y profesional esa necesidad. Porque no es lo mismo una intervención con menores que una intervención con un adulto mayor. Las necesidades son diferentes. Y en estos tiempos, pues, están en constante transformación, ¿sí? Por ejemplo, la violencia siempre va a ser violencia en todos a través de la historia, ¿no? Pero hay niveles, hay grados. Incluso la manipulación entra dentro de la violencia y hay que saberlo identificar como profesionales, ¿no? Orientar a nuestros usuarios, ¿saben qué? Esto es violencia. No normalizando acciones de los sujetos sociales, de las personas, ¿no? Ya nosotros somos sujetos sociales porque estamos basándonos en derechos. Somos hombres, somos mujeres y, como mencionaba, las nuevas formas de pensar, que ya hay nuevos géneros, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque surge de una necesidad de aceptación, de creerse o crearse, perdón, una postura individual de yo soy esto, pero pues también reconocer desde una postura nosotros como profesionales que también tienen derechos, porque son sujetos, son personas, son seres humanos, ¿sí? Entonces, nosotros precisamente tenemos que capacitarnos. Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a cerrar la sesión. ¿Alguien más quiere agregar algún comentario? ¿No? Bueno,